La paz de Dios, amados hermanos. Les pido por favor busquen en su Biblia la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 5, a fin de que unidos leamos los versículos 3, 4 y 5. Romanos 5, versículos 3, 4 y 5. Mientras ubica esta cita bíblica, quiero expresar a todos ustedes en el nombre del Señor nuestra gratitud como familia por su apoyo en oración con motivo del COVID que pegó a Samuel, nuestro hijo mayor. Gracias a Dios está completamente recuperado para la gloria del Señor. Gracias, hermanos. Dios, nuestro Dios, es Dios fiel. Por otro lado, le agradezco también mucho al Señor que Keren, su esposa, que lo estuvo atendiendo durante esas 3 semanas, fue guardada y cubierta por el Señor para no sufrir contagio alguno. Y esto para nosotros también es una obra y un milagro poderoso del Señor. Por otro lado, hermanos amados, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, por quien hemos de orar siempre, está en la región suroeste de la Unión Americana, donde nos preside nuestro hermano Damaso León en un campamento de la región suroeste de Estados Unidos. Deseamos que el Señor bendiga a su siervo y a todos nuestros hermanos en aquel lugar. Por lo demás, saludamos también a nuestros hermanos que a través de las redes sociales comparten con nosotros este momento. Gracias por continuar con ICIAR Medios y con la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Que el Señor les bendiga. Romanos 5, del 3 al 5, dice así la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La última parte del versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Cuando leemos esta parte del versículo 5 de Romanos 5, y la contrastamos con lo dicho por el Señor nuestro Jesucristo en Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y con lo dicho también por el Señor a través del apóstol Juan en Apocalipsis 2, 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando vemos ese contraste de lo dicho por el apóstol Pablo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y por otro lado el Señor dice que el amor de muchos se enfriará. Y más adelante, en Apocalipsis, dice: una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Esto nos lleva a considerar nuestro tema en esta mañana: cómo mantener el amor de Dios en tu corazón. Pero también nos obliga a una pregunta inevitable: ¿qué propicia que ese amor de Dios en el corazón se enfríe? ¿Qué causa da lugar a que el amor de Dios en nuestro corazón se olvide? Por ello, antes de responder a la pregunta ¿cómo mantener el amor de Dios en tu corazón?,
es importante que consideremos brevemente cuáles son las causas del enfriamiento del amor de Dios en el corazón del creyente, o cuáles son las causas para que ese amor de Dios se olvide, se abandone. En primer lugar, cuando nosotros leemos los versículos previos al 12 del capítulo 24 de Mateo, nos damos cuenta que el Señor está, entre otras cosas, aquí anunciando cuáles son las señales que tendrán lugar previas a su venida. Y usted lo ha leído y lo ha escuchado y lo conoce. Entre otras, falsos cristos, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Habrá hambre, pestes, terremotos. Y más adelante dice el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa multiplicación de la maldad es precisamente la multiplicación del pecado, del resentimiento, del odio, del desprecio, de la violencia, de las amenazas, de los secuestros, de las ejecuciones, todo aquello que lamentablemente caracteriza al mundo entero hoy día, y como país no somos ajenos a ello. Esto muchas veces enfría precisamente el amor de Dios en el corazón del creyente, porque cuando no estamos arraigados y cimentados plenamente en ese amor de Dios, nos llegamos a preguntar: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y ese tipo de pensamientos, lejos de desecharlos, muchas veces los abrazamos, los acariciamos, los acrecentamos, sin darnos cuenta que eso va enfriando nuestro amor por el Señor y por su causa. ¿Qué más puede propiciar el enfriamiento del amor de Dios en nuestro corazón? El amor al mundo. Y las cosas que están en el mundo, como dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Y que por ello, precisamente, el apóstol Juan dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y lo que anhelamos es que el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, es lo que permanezca en nosotros y que no sea reemplazado por el amor al mundo, ni por lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Porque todo esto, como dice el apóstol Juan, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas veces, amados hermanos, lo que genera también un enfriamiento del amor de Dios en nuestro corazón son los problemas, las decepciones que llegamos a tener con los más próximos a nosotros. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser los hijos, puede ser los familiares, los compañeros de trabajo, los vecinos. Problemas, decepciones, desencuentros, malos entendidos, agresiones, insultos, heridas, resentimientos y, ¿por qué no decirlo?, enfermedades, muerte. ¿Por qué tuvo que ser mi padre? ¿Por qué tuvo que ser mi hijo? ¿Por qué tuvo que ser mi hermano? Y esas cosas, si no ponemos un dique de contención y no levantamos vallado en el nombre del Señor que nos guarde, que nos proteja,
Esas cosas van impactando nuestro corazón, nuestro sentimiento y consecuentemente nuestra relación con Dios. Y ese amor de Dios en nuestro corazón no solo corre el riesgo de enfriarse, sino que aún lo olvidemos. Por eso leíamos lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, que las tribulaciones, los problemas, las luchas, las adversidades, los contratiempos, las enfermedades y aún la muerte. Dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y finalmente, para no abundar en ello, la falta de una vida devocional y de comunión con Dios da lugar también, hermanos, a que ese amor ardiente que Dios implantó en nuestro corazón cuando nosotros nos rendimos a Cristo vaya menguando, vaya enfriándose, al punto, repito, que corremos el riesgo que el Señor nos diga, como le dijo a la iglesia de Éfeso: una cosa tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. La iglesia de Éfeso que estableció el apóstol Pablo y que registra el capítulo 19 del libro de los Hechos, es la iglesia a la que el apóstol Pablo escribe su epístola y elogia su amor por el Señor, por su causa, por su obra y por el amor que existía entre unos y otros dentro de la congregación allá en Éfeso. Pero esa iglesia, 35, 40 años después, y es una iglesia diferente. Y el que escudriña la mente y el corazón es el que escribe a la iglesia de Éfeso, según registran los primeros 7 versículos del capítulo 2 de Apocalipsis, para decirle: sé que has trabajado arduamente, sé que no has desmayado, sé que has hecho muchas cosas, pero una cosa tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Luego entonces, 35, 40 años de aquella iglesia establecida en Éfeso por el apóstol Pablo fueron suficientes para que después recibiera de parte del Señor esa reconvención, esa exhortación y ese llamado a volver al primer amor. Y cuando nosotros consideramos estas causas del enfriamiento del amor de Dios en el corazón del creyente, y conscientes de que esta es una de las señales que el Señor estableció como previas a su venida, entonces nos damos cuenta de la importancia y de la relevancia que tiene que usted y yo como creyentes y todos como iglesia permanezcamos en el amor de Dios, que por el Espíritu Santo el Señor puso en nuestros corazones cuando Él vino a reinar en nuestra vida y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y entonces nos preguntamos: ¿cómo mantener el amor de Dios en nuestros corazones? Y por lo menos quiero traer a su corazón 5 maneras de mantenernos en el amor de Dios. En primer lugar, la oración. La oración no solo es la expresión de nuestros pensamientos y sentimientos dirigidos a Dios en el nombre del Señor Jesús y con el auxilio del Espíritu Santo, sino que la oración que hace posible que usted y yo nos mantengamos en ese amor de Dios es aquella oración que se convierte en el punto de contacto con Dios. Es la oración donde usted y yo podemos realmente sentir, palpar la presencia de Dios. Podemos sentir sus caricias. Podemos respirar la fragancia de la rosa de Sarón.
Cuando nosotros nos vamos introduciendo en ese nivel de oración, nosotros podemos entrar en ese silbo apacible del Espíritu Santo, donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios que nos dice una y otra vez: con amor eterno te he amado, eres mi especial tesoro, estás esculpido en las palmas de mis manos, eres como la niña de mis ojos. Y cuando nosotros, por el Espíritu que habla a nuestro corazón en ese nivel de oración, percibimos, escuchamos, experimentamos la presencia de Dios, sus caricias, su amor, su voz, su presencia, oh hermanos amados, eso hace que de manera natural en nosotros fluya de manera abundante amor al Señor. Y que ese amor se cultive, que ese amor, hermanos, se avive, que ese amor crezca, que ese amor, en lugar de enfriarse, arda cada vez más en nuestro corazón, y que ese amor, en lugar de olvidarse, lo tengamos siempre allí presente. Luego entonces, esa oración que va a avivar nuestro amor por el Señor no es una oración monótona, no es una oración de rutina, no es una oración mecánica, no es una oración religiosa, no es una oración de 2 o 3 minutos, no es la oración que usted y yo hacemos cuando tomamos los alimentos, no, es la oración que nos lleva a ese punto de encuentro y de comunión con el Señor. Y siendo Dios amor y estando nosotros en su presencia, entonces su amor sigue siendo alimentado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Es allí entonces donde nosotros debemos, hermanos amados, entrar para mantenernos en el amor de Dios. En segundo lugar, la Biblia. Podría decir usted: pero eso ya lo sabemos. Pero no se trata solo de saber, se trata de hacer. Se trata de entrar a la presencia de Dios a través del estudio de la Biblia para escuchar la voz de Dios. En la oración nosotros hablamos con Dios. A través de la Biblia Dios habla con nosotros. Y cuando nosotros dejamos que la palabra, que es la revelación inspirada de Dios, que nos deja ver lo que está en la mente y en el corazón de Dios, y a través de esa palabra Dios me está diciendo que Él está conmigo, que no tema. A través de esa palabra el Señor me está diciendo que Él es mi ayudador, que Él es mi fortaleza, que Él es mi cántico, que Él es mi refugio, que Él es mi sostén, que Él es mi pronto auxilio, que Él es mi salvador. Cuando yo considero todo lo que Dios es y hace en mi favor, siendo yo inmerecedor, indigno, eso, hermanos amados, me lleva a través de la palabra a amar a Dios. La palabra es fuente de amor. La palabra nos conecta con Dios. La palabra aviva el amor de Dios en nuestro corazón, de tal manera que en la medida en que usted y yo permanezcamos en la oración y en la palabra, ese amor de Dios también permanecerá en nosotros. 3. La obediencia. El Señor Jesús dijo claramente en Juan 14:21: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Dice el Señor: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor, modelo y ejemplo a seguir. El mismo Señor Jesucristo está dando testimonio de que Él permanece en Dios, que Él permanece en su amor.
Y es el llamado que Dios nos hace en esta mañana a todos, para que permanezcamos en Dios, para que permanezcamos en su amor a través de la obediencia a su palabra. Porque el mismo Señor Jesús está estableciendo que la obediencia es la prueba suprema del amor. Y si nosotros queremos que el amor de Dios permanezca en nosotros, nosotros debemos permanecer en Dios, en su palabra, a través de la obediencia a sus preceptos, a sus estatutos y a sus mandamientos. Y entonces, dice el Señor, pedid todo lo que queráis y os será hecho. 4, la gratitud. La gratitud, hermanos. Dice el salmista: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios hemos recibido del Señor, hermanos amados? Bastaría tan solo recordar de dónde nos sacó el Señor. Bastaría tan solo recordar cómo nos levantó, cómo nos rescató, cómo nos libertó, cómo nos salvó el Señor, para que eso fuera suficiente para que nuestro corazón desbordara en amor al Señor. Y teniendo siempre presente lo que el Señor ha hecho en favor nuestro y de los nuestros, es para que su amor en nosotros estuviera siempre irradiando expresiones de alabanza, de gratitud, de adoración, de testimonio por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mis 4 hijos han sido contagiados. Uno de ellos, el más grave, al punto que tuvimos que entregárselo al Señor y decirle: Señor, lo que tú determines. Cuando nosotros consideramos no solo la salvación, sino lo que el Señor ha ido haciendo día a día con nosotros, hermanos, no tenemos más que alimentar más y más nuestro amor al Señor, porque en nuestro corazón debe haber gratitud. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La gratitud a Dios en nuestro corazón, hermanos, es un aliciente para avivar y mantener el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que no olvide ninguno de sus beneficios y seamos agradecidos con el Señor. Y 5, si la oración, si la palabra, si la obediencia, si la gratitud no fueran suficientes para incentivar ese amor de Dios en nuestro corazón, hermanos amados, en un acto de fe, vayamos al Calvario, vayamos a lo que la palabra de Dios nos revela, por lo menos en Isaías 53. Cuando nosotros consideramos paso a paso cada uno de los versículos de este capítulo, y nos muestra los sufrimientos del Mesías, los dolores, y cómo su cuerpo fue herido y molido por nuestros pecados, y cómo Dios quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento hasta que haya puesto su amor en expiación por el pecado, y que todo lo hizo por nosotros. Oh, hermanos amados, eso constriñe nuestro corazón, eso nos quebranta. Y si el ver a Cristo clavado en una cruz por amor a nosotros no mueve nuestras entrañas, no mueve las fibras más sensibles de nuestro corazón, entonces algo sucede en nuestra vida. Pero tan solo, hermanos, como dice el himnologista, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor,
y en ella murió mi bendito Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Así que, amados hermanos, si en un acto de fe nosotros vamos al Calvario, después contemplamos la tumba vacía, después participamos de la gloria de la ascensión y nos damos cuenta que a la diestra de Dios está el Señor intercediendo por usted y por mí, entonces eso nuevamente son elementos que detonan, que avivan, que acrecentan, que hacen arder nuestro amor por el Señor. Y de esa manera, hermanos, nosotros conocemos cuál es el camino para mantener el amor de Dios en nuestro corazón. Este es el antídoto para el desamor. Este es el antídoto para la indiferencia, para el descompromiso, para la ingratitud. Es el antídoto para la atracción de las cosas del mundo y para los afanes de esta vida. Este es el antídoto para aquellos problemas, disensiones, desencuentros que nosotros pudiéramos sufrir y que pudieran menguar nuestro amor al Señor. Cuando nosotros estamos en oración, en la palabra, en la obediencia, en la gratitud, y estamos siempre al pie de la cruz adorando al que vive y vive para siempre, como dice el apóstol Pablo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Por qué mantener el amor de Dios en nuestros corazones? En primer lugar, porque Dios es amor. Y dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que si nosotros permanecemos en Dios, permanecemos en su amor. Y si nosotros permanecemos en su amor, entonces cuando Cristo venga por nosotros, seremos llevados por Él. ¿Por qué mantener el amor de Dios en nuestros corazones? Porque el amor es la piedra angular de nuestra relación con Dios y aún de nuestro ministerio pastoral. Desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, 4, 5, Nuevo Testamento, Mateo 22, 37 al 40, el centro de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y esta sigue siendo la directriz para el cristiano, para los hijos de Dios, para la iglesia de Jesucristo. Y por ello, hermanos amados, debemos mantener el amor de Dios en nuestros corazones. Por otro lado, la primera manifestación del fruto del Espíritu es el amor. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces por el Espíritu de Dios vamos a manifestar el fruto integral del Espíritu, siendo el amor una de sus primeras manifestaciones. ¿Por qué más debemos mantener el amor de Dios en nuestros corazones? Porque Cristo viene. Cristo viene, hermanos amados. Y es necesario que así como aquellas vírgenes prudentes guardaban aceite en sus vasijas y en sus lámparas, así también en nuestros corazones, en nuestras vasijas, debe arder ese amor de Dios que por el Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones, porque el Señor nos advierte: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por ello, cuando el Señor habla allá en Lucas 18 de la necesidad de orar siempre y no desmayar, el mismo Señor dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en el corazón de la iglesia? ¿Hallará fe en el corazón de las familias de la iglesia? ¿Hallará fe en el corazón del varón y de la mujer?
el Señor, retomo lo que dijo a la iglesia de Éfeso: una cosa tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda de dónde has caído. Recuerda que ha enfriado el amor de Dios en tu corazón. Problemas, luchas, enfermedades, desencuentros, decepciones, contrariedades con algún hermano, con el pastor, malos entendidos. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Has menguado en tu tiempo de oración? ¿Has menguado en el estudio continuo de la palabra del Señor? ¿Has sido desobediente a sus preceptos y a sus mandamientos? ¿Has sido un ingrato? ¿Te has olvidado de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario? Dice el Señor: recuerda de dónde has caído. Recuerda qué es lo que ha enfriado tu amor. Recuerda qué es lo que ha hecho olvidar el amor de Dios en tu corazón, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquellas obras que cuando tuviste ese encuentro personal con Cristo te llevaban a buscar de Dios. Aquellas obras que cuando bajaste a las aguas del bautismo no querías saber de ninguna otra cosa sino de Cristo y de este crucificado. Aquellas obras que te llevaban a predicar, a testificar, a evangelizar. Aquellas obras que te llevaban a buscar la comunión entre los creyentes. Aquellas obras que te llevaban a doblar tus rodillas, a cantar al Señor, a alimentar tu espíritu en la presencia del Señor. Vuelve, dice el Señor, a las primeras obras, pues si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amados hermanos, que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se mantenga encendido a pesar de las guerras, a pesar de las pestes, a pesar del desempleo, a pesar de la inseguridad, a pesar del hambre, a pesar de los falsos cristos, a pesar de los falsos profetas, a pesar de todo lo adverso que pueda estar sucediendo en nuestro derredor. Que tu amor no se apague, que tu amor por el Espíritu Santo arda más y más. Dejemos las cosas que están en el mundo, volvámonos a Dios, que es la fuente de amor, y permanezcamos en Él por medio de la oración, por medio de su palabra, por medio de la obediencia, por medio de la gratitud, por medio de aquel acto mismo en que estemos a los pies del Cristo crucificado, pero también del Cristo resurrecto, pero también del Cristo ascendido, pero también del Cristo que viene en gloria. Bendito sea Él para siempre. Cristo viene. Y solo el que persevere hasta el fin, dice el Señor, será salvo. Volvamos por tanto a nuestro primer amor. Volvamos a nuestro primer amor. Que hoy en nuestros corazones haya una decisión firme de: Señor, ayúdame a buscarte. Ayúdame a llenarme de ti en tu presencia. Ayúdame a volverme a tu palabra. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame, Señor, para que tu amor fluya en mí, porque tú vienes pronto. En esta mañana, póngase de pie. Y mientras mis hermanos alaban al Señor, grande amor, profundo amor es el que Dios tiene para mí. Incline su rostro, cierre sus ojos, abra su corazón y sienta
sienta el amor de Dios. Padre, te agradecemos el que tu amor haya sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Ese amor que tu Espíritu ha puesto en nosotros nos sostiene, nos sustenta, nos guarda y nos permite estar en pie y aún avanzar, preparados para el día de tu venida, Señor. Ese amor que no alcanzamos a comprender ni a entender, pero que es una realidad en nuestros corazones. Ese amor manifestado en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y expresado allá en la cruz del Calvario. Gracias, gracias, Señor, que ese amor permanezca vivo, permanezca encendido, que ese amor arda más y más en el corazón de tu iglesia. Tú vienes pronto, Señor, tú vienes pronto, y como iglesia debemos permanecer en tu amor, debemos permanecer en tu gracia, debemos permanecer en tu presencia, Señor, debemos permanecer siempre, Señor, en tu comunión, para que ese amor, Señor, mantenga encendida nuestra llama el día de tu venida. Gracias, 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 Señor.